Informo al diputado presidente que ha solicitado se justifique su inasistencia la diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, quien comunicó con la debida oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 29 de los 33 diputados que integran la legislatura. Gracias, diputado secretario. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 1 de diciembre del año 2015, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración de la Asamblea el orden del día de esta sesión. Como punto número 1, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Número 2, se da cuenta de la correspondencia. Número 3, asuntos en cartera. Inciso A, turnos a comisiones. Número 4, dictamen que presenta la Junta de Coordinación Parlamentaria. Punto número 5, presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo del diputado Francisco Caro Velo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Inciso B, diputado Eloy García Tarín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Inciso C, diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Como punto número 6, clausura de la sesión. Solicito entonces al segundo secretario, diputado Rosenberg Loera Chaparro, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día leído por el diputado presidente, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de su aprobación, así como presionando el botón de su pantalla correspondiente a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado por unanimidad de votos a favor. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Solicito al primer secretario, diputado Rogelio Loya Luna, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual, con toda oportunidad, fue distribuida a las señoras y señores legisladores. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo al diputado presidente que ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Gracias, diputado secretario. Se aprueba. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al segundo secretario, diputado Rosenberg Loera Chaparro, verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito se sirva a otorgarle el trámite que corresponda. Con gusto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Enseguida solicito al primer secretario, diputado Rogelio Loya Luna, pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Con su permiso, por instrucción de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que todos los legisladores cuentan con el documento correspondiente.
Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Para continuar con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Martínez Aguirre para que en representación de la Junta de Coordinación Parlamentaria presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Honorable Congreso del Estado presente, la Junta de Coordinación Parlamentaria de la 64ª Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen, elaborado en base a los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 26 de noviembre del año que cursa, el presidente del Congreso tuvo bien a turnar de forma económica a esta Junta de Coordinación Parlamentaria para su estudio y posterior dictamen, oficio número DGPL 62-7-0176, que envía a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual remiten copia del expediente relativo a la minuta de proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, lo anterior en cumplimiento al numeral 135 de nuestra Carta Magna, el cual dispone que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deberán contar con el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión y ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Segundo, la minuta proyecto de decreto en materia de este dictamen tiene su origen en los siguientes antecedentes. Número 1. Con fecha 11 de septiembre del 2014, los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo presentaron iniciativa con proyecto de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, por medio del cual se reforma los artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es similar fecha se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Número 2. El 11 de noviembre del 2014, el diputado Julio César Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que reforma los artículos 21, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salario mínimo, siendo turnada de similar manera a la descrita en el ordinal anterior. Número 3. El 5 de diciembre del 2014, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, presentó iniciativa que reforma los artículos 26 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también en materia de salario mínimo, y turnada para su análisis y elaboración del dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Número 4. Una vez concluido el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, es que esta representación, con fecha 26 de noviembre del 2015, recibe oficio número DGPL 62-7-0176, que envía a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual se nos remite copia del expediente relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, a efecto de continuar con el proceso legislativo correspondiente establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que requiere de la aprobación de la mayoría de los congresos de las entidades federativas. Es con base a lo anterior que la Junta de Coordinación Parlamentaria de este Honorable Congreso del Estado, luego de realizar el estudio y análisis de la minuta con carácter de proyecto de decreto, emite el presente dictamen con base en las siguientes consideraciones. Primero, las reformas y modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra contenido en el procedimiento que para tal efecto se desarrolla en el artículo 135 que dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por las mayorías de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán del cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
Una reforma tan significativa como la que hoy se nos presenta debe ser analizada a fondo, dado que su aprobación implica iniciar con la construcción de una política en favor de la recuperación real de los salarios mínimos a partir de la adopción de lo que se ha denominado unidad de medida y actualización, que es producto de un estudio técnico jurídico realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la colaboración del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, teniendo por objeto el análisis al desindexar los salarios mínimos como parámetro en casi todas las referencias legales y reglamentarias a lo largo y ancho del país, y destacando que esta medida surja como un principio constitucional en virtud de iniciativas coincidentes en el objeto central, rescatar a los salarios mínimos de su actual estado de insuficiencia. Número 2. Como integrantes de esta Junta de Coordinación Parlamentaria nos dimos a la tarea de analizar cada uno de los puntos de la minuta proyecto del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de sus pasos, desde las iniciativas presentadas, el dictamen emitido por la Cámara de Origen, así como las observaciones impactadas por la revisora y las tablas en donde acuciosamente se impactan estudios técnicos jurídicos que establecen las coincidencias, diferencias y puntos diversos en donde impactarían las modificaciones producto de la aprobación del decreto en análisis. Debemos destacar que la esencia de las iniciativas que se presentaron lo es la desvinculación del salario mínimo como unidad de base medida, cuenta o referencia económica en la mayoría de los actos jurídicos que se realizan en el país, y establecer desde la Carta Magna reformas para que sea precisamente el organismo que tiene a su cargo las cuestiones estadísticas y censales el que se encargue de calcular el valor de lo que ha quedado establecida como la unidad de medidas y actualización de acuerdo a lo que determina la ley que próximamente y en virtud del régimen transitorio establecido en este decreto deberá expedir el Congreso de la Unión. De igual manera, y en el Ordinal 41 del máximo ordenamiento, se incorpora esta nueva medida para efectos del cálculo de financiamiento público a los partidos políticos, desvinculando el salario mínimo para esos efectos. En el artículo 123, textualmente se establece la prohibición expresa al establecer al final de su fracción sexta que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Adicionalmente, su régimen transitorio es destacable porque definitivamente, incorporando en su artículo 3, en congruencia con el primero, establece que a la entrada en vigor del decreto, es decir, cuando la mayoría de la legislatura lo aprueben, todas las menciones y referencias que existan con respecto al salario mínimo en la diversidad de ordenamientos federales, estatales, del Distrito Federal y los municipios se entenderán referidos a la unidad de medidas y actualización. Y de igual forma, en el artículo 4 de este régimen transitorio se establece un plazo máximo de 1 año para que las autoridades diversas en su ámbito competencial hagan las adecuaciones necesarias para sustituir las referencias del salario mínimo por esta nueva unidad. En congruencia a los principios y conceptos impactados en los artículos constitucionales invocados, el Congreso de la Unión se obliga a emitir la legislación reglamentaria para la determinación del valor de la unidad de medida y actualización dentro de un plazo de 120 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, incorporando en este mismo ordinal quinto transitorio un procedimiento para tal efecto, mientras se expide la reglamentación, mismo que incorpora, entre otras variables, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Tercero, donde consideramos que debemos destacar los próximos y posibles beneficios al aprobar este decreto, se impactan en los artículos 6, 7 y 8 del régimen descrito. En el primero de ellos se determina lo relativo a los créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como otras instituciones del Estado otorgantes de créditos para vivienda. Seguirán actualizándose de la manera establecida, pero cuando el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, la tasa no podrá ser superior a la contemplada en la unidad de medidas de actualización, es decir, se tutelan salario y vivienda en una misma acción legislativa. En tratándose de contratos y convenios de cualquier naturaleza suscritos antes de la publicación del decreto, seguirán vigentes las referencias a salarios mínimos, pero estableciendo a las partes la facultad de acordar el poder incorporar la actualización de unidad de mención.
Destacable también lo establecido por el artículo 8, que se refiere a los créditos, garantías, coberturas y cualquier esquema financiero emanado u otorgado por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberán de realizar actos y gestiones para que el monto del incremento o actualización de los créditos no supere a las cifras de la inflación. La esencia de la reforma es lograr tener elementos técnicos y jurídicos para lograr establecer salarios mínimos cada vez más reales, al desvincular su concepción para casi todos los actos jurídicos que requieran de actualización y de esta manera lograr la redefinición e integración real del monto que deberá realmente tener esta figura, respetando el peso como única moneda de curso legal en nuestro territorio nacional. Cuarto, en razón de lo expuesto con fundamento en los artículos 57 y de la Constitución local, el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y demás relativos y aplicables en ejercicio de las facultades que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Parlamentaria somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen con carácter de acuerdo único. Se aprueba la minuta proyecto de decreto enviada mediante el oficio número DGPL 6227-0176 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Transitorio. Artículo único. Remítase copia del presente decreto al Honorable Congreso de la Unión para adicionarlo al cómputo de la respectiva votación de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el primer día del mes de diciembre del año 2015, por la Junta de Coordinación Parlamentaria, diputado Luis Fernando Rodríguez Quiner, presidente del Honorable Congreso. Gracias. Diputado Rodríguez de la Rosa Ramírez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado César Jáuregui Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputada América Aguilar Gil, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y diputado Fernando Reyes Ramírez, representante del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Es cuanto, diputado presidente? Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito al segundo secretario, diputado Rosenberg Loera Chaparro, tome la votación e informe a esta presidencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, con respecto al contenido del dictamen anteriormente leído, favor de expresarlo de la manera acostumbrada, así como presionando el botón de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado por unanimidad de votos a favor con respecto del contenido del dictamen anteriormente leído. Gracias, diputado. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a la Secretaría prepare la minuta correspondiente y le envíe a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa del diputado Francisco Caro Velo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Eloy García Tarín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y un servidor también presentará una iniciativa. Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Caro Velo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Buenos días, compañeros. La siguiente iniciativa, punto de acuerdo, es en relación a un problema laboral que se viene suscitando desde agosto del 2010 en la empresa Minera del Norte, ubicada en el mineral de Hércules,
municipio de Sierra Mojada, Coahuila. ¿Sí? Independientemente del problema laboral que se viene suscitando y que ha sido un problema que ya ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, la preocupación de las familias del mineral de Hércules, me permito informarles, en el mineral de Hércules viven alrededor de 6,500 habitantes, de los cuales hay más o menos una base trabajadora de 1,500 laborando en la empresa, pero donde alrededor del 75-80% de estos trabajadores son trabajadores chihuahuenses y son trabajadores que viven o originarios, vaya, del distrito que me toca representar. Es decir, de esos trabajadores chihuahuenses, yo creo que hablamos del 60 al 65% son trabajadores del municipio de Camargo, de Jiménez y también trabajadores de Parral. ¿Sí? Es en relación a que en fechas próximas se llevará a cabo unas votaciones, un recuento, donde la base trabajadora decidirá ahora sí que la estructura y organización que los represente en un futuro en base a una demanda sobre la titularidad del contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Por lo cual me permito leerles la iniciativa. Honorable Congreso del Estado, presente el suscrito Francisco Caro Velo, en mi carácter de diputado de la 64ª legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo ante esta honorable representación popular en uso de las atribuciones conferidas en lo dispuesto en los artículos 57, 58 y diputado, 68, diputado Caro, sí. Permítame, diputado, por favor. Solicito de la manera más respetuosa a mis compañeros legisladores, amigos, asesores, amigos de la prensa, público que nos acompañen, guarden el orden debido y nos permitan continuar con el desarrollo de la sesión. Muchas gracias. Gracias, adelante, presidente. Diputado. Así como 97, 98 y 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, a presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza para que en uso de sus atribuciones se haga lo conducente para que en el próximo proceso de elección de la estructura orgánica de la sección 265 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana concerniente a la empresa minera del norte SADCB, se garantice prioritariamente la seguridad e integridad de los trabajadores de dicha empresa, lo anterior a la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa es con motivo de una problemática laboral que desde hace varios años se ha estado presentando en el estado de Coahuila de Zaragoza, pero que tiene una implicación directa en nuestro estado, ya que la mayoría de los trabajadores son chihuahuenses y han venido siendo afectados desde hace ya 5 años sin ver una salida para sus intereses. Dicha situación se está presentando en la empresa minera del norte SADCB, ubicada en el Mineral de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila. Mineral de Hércules cuenta con aproximadamente 6,500 habitantes, de los cuales más de 1,500 trabajadores de la empresa minera del norte. Un 60% aproximadamente son chihuahuenses, los cuales, por diversas circunstancias, tanto laborales como por la búsqueda de oportunidades, se encontraron en la necesidad de vivir y trabajar en Coahuila. Sin embargo, han sido objeto de abuso y represión, especialmente sobre la elección de la organización de la sección 265 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, motivo por el cual se encuentran temerosos y preocupados de las acciones que con sobrada razón aseguran que la empresa implementará, ya que en los próximos días se llevará a cabo un recuento en donde la base trabajadora decidirá democráticamente la estructura y organización que lo represente en el futuro en base a la demanda de la titularidad del contrato colectivo de trabajo interpuesto en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal por el Sindicato Nacional antes mencionado.
Hay que recordar que las organizaciones sindicales en nuestro país surgieron con la finalidad de servir a los intereses de la clase trabajadora y no a los intereses de los patrones, cuestión que no se ha respetado en dicha empresa minera del norte, en donde con el uso de la fuerza y de manera violenta no se toma en cuenta la opinión de los trabajadores y se ha conformado por personas sin escrúpulos que en vez de defender las conquistas y los derechos laborales se han dedicado a ejercer el terrorismo laboral en dicha unidad de trabajo, con la finalidad de reconocer la problemática presente. De manera breve, me permito hacer un recuento de los acontecimientos suscitados en los últimos 5 años, de los cuales ya se han pasado de consecuencias laborales, poniendo en peligro la seguridad y la integridad de los trabajadores, de sus familias y de la comunidad que habita dicho poblado. Del día 4 de agosto del 2010, donde se pretendía que se llevara a cabo una asamblea general ordinaria, se irrumpió un grupo de trabajadores disidentes del sindicato entonces operante, impidiendo que se desarrollara dicha reunión, y en contra de los procedimientos estatutarios desconocieron al comité ejecutivo local y nombraron un comité interino designado por la misma empresa, a efecto de proteger sus intereses, siendo despedidos injustificadamente por la empresa varios integrantes del comité ejecutivo local. Desde esa fecha se han promovido varias querellas y demandas reclamando que se resuelvan dichos procesos ilegales. Pero lo más preocupante es que el día 15 de noviembre del 2012, un grupo de trabajadores decidieron impedir el acceso a las instalaciones sindicales a los autonombrados líderes, ante lo cual la empresa obligó a los propios trabajadores, sacándolos de la zona industrial, a que se confrontaran. Asimismo, se llevó a trabajadores de otras unidades, dejando como resultado varios heridos de consideración, entre ellos 3 heridos de bala, uno de suma gravedad, ya que la bala le dañó la arteria femoral, quien fue atendido aquí en el hospital del IMSS, aquí de la ciudad de Chihuahua, a más de 300 kilómetros de distancia de la zona de trabajo. Reitero, los 3 trabajadores heridos de bala eran trabajadores que fueron atendidos, 2 en los hospitales de Camargo y el de mayor gravedad aquí en el hospital del IMSS. Es en dichos acontecimientos donde se da a relucir la gravedad de las situaciones que se están presentando en la empresa minera del norte, situación que pone en peligro la vida de las personas que laboran en la misma y de los cuales en su mayoría, reitero, son del estado de Chihuahua. Considero necesario también, como dato adicional, que desde el inicio del conflicto, en agosto del 2010 a la fecha, se han despedido a más de 350 trabajadores injustificadamente por dicha empresa, solamente por manifestar abiertamente su desacuerdo ante las violaciones a sus derechos. Es por este motivo y ante la proximidad de la nueva elección de la estructura orgánica de la sección 265 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, que se pretende mediante esta iniciativa solicitar la intervención de esta soberanía para que se exhorte de la forma más atenta y urgente al gobernador de Coahuila de Zaragoza por la necesidad de que se haga lo conducente para que en el próximo proceso se garantice la seguridad a fin de lograr un proceso democrático que respete los derechos de la autonomía sindical contemplados en la Ley Federal de Trabajo y los contemplados en el Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo, firmados desde hace muchos años por el gobierno mexicano. Reitero que como legisladores debemos de velar porque las instituciones creadas para garantizar dichos derechos funcionen de tal manera que cumplan cabalmente sus objetivos. Además, es primordial buscar que todos los chihuahuenses dentro y fuera del territorio estatal laboren dentro de un ambiente sano y un salario y prestaciones dignas que les permitan satisfacer plenamente las necesidades de sus familias. En aras de contribuir en la solución de un asunto de interés público y de alcance eminentemente social, constituyen los motivos que dan sustento a la presente iniciativa, razón por la cual propongo esta soberanía con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Me permito someter a la consideración del Pleno
el presente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza para que en el uso de sus atribuciones se haga lo conducente para que en el próximo proceso de elección de la estructura orgánica de la sección 265 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, concerniente a la empresa Minera del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicada en el Mineral de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila, se garantice prioritariamente la seguridad e integridad de los trabajadores de dicha empresa, a fin de lograr un proceso democrático que respete los derechos de autonomía sindical contemplados en la Ley Federal del Trabajo y los contemplados en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, firmados desde hace muchos años por el gobierno mexicano. Transitorios, único, una vez que se apruebe la presente iniciativa de acuerdo, envíese copia del expediente al Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al primer día del mes de diciembre del año 2015. Atentamente, diputado Francisco Caro Velo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Perdón, Gracias, diputado. dada la urgencia, presidente, del asunto tratado, solicito que sea de pronta y obvia. Claro que sí, diputado. Solicito al primer secretario, diputado Rogelio Loya Luna. Diputado Villalobos. Si me permite el iniciador sumarme a su iniciativa, es importante que nosotros como Congreso del Estado también velemos precisamente por nuestros ciudadanos y más aún cuando están trabajando para detonar economías en otros estados, y me parece que es una iniciativa pues muy positiva, y sobre todo, bueno, pues ahí están compañeros de mi distrito, por eso le solicito al diputado si me permite sumarme a Claro que sí, diputado. ¿Listo? ¿Alguien más? Muy bien, pues yo también, diputado, yo también le voy a solicitar, si me permite, unirme a su iniciativa. Diputado. Solo sumarnos como fracción, si lo permite. Diputado. Igualmente por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Diputado Hugo Avitia. Si nos lo permite, diputado, unirnos de parte del Partido del Trabajo a su petición. Gracias. Muy bien. Muy bien. Presidente. Adelante, también diputado. de parte del Partido Verde Ecologista, se nos permite sumarnos al diputado. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Es todo? Muchas gracias. Solicito al primer secretario, diputado Rogelio Loya Luna, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, presidente, pregunto a los señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Francisco Caro Velo, donde se sumaron la mayoría de las fuerzas políticas, en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, diputado. Solicito nuevamente al diputado Rogelio Loya Luna se sirva someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada
para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo se quede registrado de forma electrónica. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, diputado secretario. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Eloy García Tarín. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El suscrito Eloy García Tarín, en mi carácter de diputado a la 64ª legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo ante esta honorable representación popular en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 64, fracciones 1 y 2, 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 97 y 98, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Chihuahua en materia de ausentismo y deserción escolar. Lo anterior sustentado al tenor de la siguiente exposición de motivos, y de la cual solicito, presidente, que me permita hacer algunos comentarios generales sobre la exposición de motivos de la iniciativa, pero que la misma sea inscrita en el diario de debates tal cual es presentada. Sí, diputado, adelante. Gracias. Uno de los problemas que tenemos en el proceso educativo tiene que ver con el ausentismo como una de las causas más próximas a la deserción escolar. En este sentido, son una serie de factores los que influyen en este fenómeno que finalmente se convierte en parte de un círculo vicioso que tiene que ver no solo con la parte de que queden fuera de la educación formal un importante porcentaje de nuestros niños y jóvenes, y que esta parte también forma parte, o este fenómeno también forma parte de otros problemas sociales que tienen que ver con la violencia e incluso, con la delincuencia. En este sentido, entendemos que la educación es el medio en el que los conocimientos, los hábitos, las costumbres y los valores de una comunidad son transferidos de generación en generación. En este sentido, pues, de transmisión de cultura, es el que permite la correcta evolución de los pueblos. Para poder identificar el problema, este fenómeno, es necesario precisamente primero detectarlo, medirlo, para posteriormente establecer los mecanismos y las medidas correctas para poder generar mecanismos efectivos de prevención del mismo. En este sentido, nos queda clara el derecho que se tiene por parte de todos los mexicanos a la educación, lo que consagra el artículo 3 constitucional. El segundo nos señala el concepto, nos determina cuál es la educación, y también establece la obligatoriedad de el Estado, de la Federación, de los estados, de los municipios, y establece también la educación obligatoria
de preprimaria hasta educación media superior. En este sentido, y para poderle poner de manera específica la atención en el problema del ausentismo escolar, que algunos autores le llaman también absentismo, es necesario señalar que hay varios tipos de ausentismo. Uno es el ausentismo pasivo, de acuerdo a los autores, a los teóricos de la educación, que señalan que esta se da cuando el alumno tiene una actitud desenganchada de las explicaciones y actividades normales de las clases. Esto es, hay presencia física, pero hay un ausentismo intelectual, racional, cognoscitivo en las clases. El otro tiene que ver con las faltas de puntualidad, las inasistencias a clase, de forma especial aquellas que tienen lugar en ambos extremos en los horarios. Al inicio llegan tarde o no asisten a la primera clase o se ausentan al final de la última del horario escolar, en las últimas clases. Otras son las ausencias intermitentes, esto es, las que de manera específica el alumno se ausenta de algunas materias de manera particular, y otro es el abandono esporádico del centro a determinadas horas, de manera específica, ¿no? A la hora del recreo ya no regresa a clase, independientemente de cuál sea la clase, o alguna hora determinada. El problema de estos fenómenos es que cuando no se les pone la atención debida, cuando no se hace la detección y la corrección, esto genera posteriormente la deserción escolar, y de acuerdo a algunos estudiosos es una de las principales causas. Pero esto conlleva otro tipo de problemas de orden social. Señalan que la consecuencia inmediata suele ser la alteración del ritmo de aprendizaje, obviamente, ya que esta manifestación puede llevar a la repetición del curso, el ausentismo, y al fracaso escolar, y que este problema desde luego genera otra serie de manifestaciones psicosociales que generan una distorsión en el entorno social. Lee y Burkham hablan de las causas del ausentismo escolar y señalan que el papel de la organización y estructura de la escuela diferencian dos grupos de factores de riesgo que se subdividen en una serie de conductas para cada grupo. Esto es, en la primera categoría, denominada de riesgo social, es cuando se presentan desventajas de orden social que enfrenta el estudiante, y entre otros factores se mencionan la raza, la etnia, el género, la edad, el idioma minoritario, la estructura familiar y la economía familiar. Para la segunda categoría son aquellas que pertenecen al riesgo académico, esto es, las bajas calificaciones, las bajas expectativas, la repetición de curso, problemas de disciplina, entre otros. Es tan grave el problema que a nivel internacional varios países han puesto la atención sobre este problema, ya que lo ven enmarcado en otra serie de fenómenos de orden social. La Superintendencia Estatal de Educación del Distrito de Columbia, Washington, en Estados Unidos, elaboró una guía para la prevención del absentismo escolar para ofrecer a los padres y tutores un mayor entendimiento del fenómeno, sus causas y consecuencias, y una lista de programas y herramientas para tratar el problema. En este sentido, lo que se busca es generar conciencia clara entre los diversos integrantes del proceso de educación, que no está solo pues en la parte de quienes están dentro del aula o del centro escolar, que son los maestros, los directores, sino de manera importante, desde luego, tienen que ser los propios alumnos y los padres de familia. Por eso la guía que
que se elaboró en esta superintendencia de Estados Unidos genera una sinergia entre los distintos actores que participan del proceso educativo, para generar mecanismos claros que permitan detectar, prevenir y combatir este fenómeno. En Argentina, el Ministerio de Educación emitió un proyecto para la prevención del abandono escolar en el cual establece los principales motivos que causan el ausentismo y el abandono escolar, y hacen una propuesta para combatir el ausentismo y establecer estrategias para atender el problema. La autora Katia Andrea Toledo realiza un estudio y hace un diseño denominado Propuesta Innovadora para disminuir el ausentismo en una escuela pública de nivel medio superior, y se refiere a diversas acciones institucionales en las cuales los gobiernos han atendido el problema del ausentismo escolar. Y aquí refiere y relata una serie de fenómenos que se han presentado en otros países y señala que en Inglaterra, por ejemplo, las conductas delictivas son la principal característica de los estudiantes que se ausentan de clases. Señala que la evidencia descrita por la literatura indica que el ausentismo está fuerte vinculado con un cierto número de patologías infantiles, entre otras de carácter psicológico. En Francia, en un estudio desarrollado, publicado en el 2005, señala que durante la época de los 80 el tema de la violencia se había convertido en el conflicto principal entre estudiantes y profesores. Igualmente menciona que para la década de los 90 la desescolarización era un problema más importante que el fracaso escolar por 3 razones en discusión. El primero, el aumento de la inseguridad, seguido por el recrudecimiento de la delincuencia juvenil y por último, el desarrollo de la violencia dentro y fuera de la escuela. Y esto nos lleva a otro tema pendiente, que es el establecer mejores mecanismos de detección y de prevención de la violencia intraescolar. En este sentido, también es necesario que podamos avanzar en algunas propuestas que están pendientes a efecto de que podamos establecer normas que permitan la sinergia entre los diversos actores del proceso educativo para que de manera conjunta dotemos de herramientas a las autoridades, a los padres de familia, a los directivos de las escuelas, a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia para prevenir la violencia y el acoso escolar como una fuente, como un elemento primordial en los problemas de ausentismo y de deserción escolar. Los estudios internacionales y de México así lo demuestran, y la necesidad de que tengamos un marco normativo en este sentido no solo tiene que ver con esta parte, sino tiene que ver con la seguridad de nuestros niños en las escuelas. Cada vez encontramos, y los medios de comunicación dan cuenta de ello, que tenemos mayores problemas y más graves en el problema de la violencia y el acoso escolar. El Ministerio de Educación en España ha desarrollado un plan denominado PROA. Se llama Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo para prevenir y controlar los casos de ausentismo escolar. El programa inició en 2004 y a la fecha ha obtenido buenos resultados en lo referente a la disminución del ausentismo. Más del 81% de los profesionales de la educación, tutores, equipos directivos, orientadores, entre otros, consideran que se ha reducido el ausentismo. La sección del programa denominado acompañamiento tiene especial incidencia en este aspecto, ya que el 97% de los tutores y monitores señalan que la asistencia a clase ha mejorado. Similarmente, en la sección conocida como apoyo y refuerzo, entre el 70 y el 77% de los responsables docentes conceden valores medios altos a la reducción del ausentismo. Esto nos indica de manera clara que las tareas que se apliquen para detectar y prevenir
son eficaces y ayudan desde luego en mejorar las condiciones generales del proceso de educación. En este sentido, encontramos que en México la encuesta nacional de deserción en la educación media superior de 2012 establece que el ausentismo escolar es uno de los factores de riesgo de la deserción escolar, junto con el consumo de drogas o alcohol, el embarazo y el matrimonio. Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los cuales fueron entregados al Senado de la República, destacan claroscuros del sistema educativo nacional como el trabajo infantil, la no disponibilidad de la oferta educativa, los rezagos en las zonas indígenas y la deserción escolar. Sobre este último, señala el documento que se trata de un problema de relevancia, ya que afecta al 20% de una generación de secundaria y al 40% de una educación, de media superior. Esto es, 1 de cada 3 niños de 15 años que se encuentra fuera de la escuela y una quinta parte de los jóvenes entre 18 y 24 años no termina la secundaria. En este sentido, el febrero del 2010, el relator especial del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas señala que pese a los buenos índices de matriculación, México enfrenta grandes desafíos para contrarrestar la deserción y el rezago educativo. Así, de acuerdo con el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de cada 100 niños y niñas que ingresan en primaria, se estima que solo 66 terminan en el tiempo normativo. La deserción en la educación media superior ronda el 16%, lo cual se agrava con un sistema de exámenes en cada estado para los estudiantes que culminan la secundaria. Como respuesta a este fenómeno, se establecieron una serie de programas de becas para reforzar la permanencia de los estudiantes en clase. La encuesta nacional de deserción en la educación media superior de 2012 señala que en los últimos 10 años la cifra de adolescentes que han tenido que dejar el bachillerato es de 6.5 millones. Esto ha dado como resultado que de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, solo 36 finalizan el nivel medio superior. Circunstancia gravísima, y en esto tiene que ver desde luego la falta de detección y de prevención de una de las causas más próximas, más cercanas a la deserción, que es el ausentismo escolar. Las cifras para Chihuahua, para nuestro estado, fueron reveladas por el subsecretario de Educación Federal, Rodolfo Tuirán, en agosto del 2015, en la visita que realiza a la ciudad de Chihuahua, y señala que el 40% de las escuelas no revisa su sistema de control escolar, por lo que no identifica ni resuelve el problema, cuando los datos de ausentismo son cruciales por representar riesgos de abandono, señala de manera literal el subsecretario de Educación. Asimismo, dio a conocer el subsecretario que en Chihuahua el 14.6% de los estudiantes en el ciclo escolar 2013-2014 abandonaron la escuela, el 14.6% de un ciclo escolar, lo cual representa un avance de 5 puntos porcentuales respecto a los índices del ciclo 2012-2013, el cual era del 19.5. Además señala que hay factores de orden socioeconómico que se encuentran circunscritos en este fenómeno, lo que hace necesaria la participación y compromiso de los directivos y de los docentes para atender este reto. En este sentido, nuestra Ley de Educación en su artículo 13 obliga a la autoridad educativa estatal
a promover el establecimiento, la organización y el sostenimiento según las necesidades de la demanda en toda la entidad federativa de centros de prevención de la deserción escolar, además de crear y sostener un sistema estatal de prevención de la deserción escolar para estudiantes del Estado. Sin embargo, nada dice sobre el ausentismo escolar, lo cual es un fenómeno distinto y previo a la deserción. Es cierto que atender el ausentismo implica prevenir la deserción, sin embargo, se considera que el ausentismo, como una de las diversas causas de la deserción, debe ser señalado expresamente en la ley para diseñar una política pública preventiva más puntual que permita erradicar eficazmente el efecto. Otro elemento importante es el verbo en el que se describe esta atribución en la ley de educación, ya que solo contempla la acción de prevenir. Por supuesto que una política pública debe incluir la detección, es decir, medidas para identificar a los estudiantes que están faltando o que están a punto de desertar. Esto es, si no tenemos información clara del ausentismo y las causas particulares del ausentismo, es difícil atacarla y obviamente en este sentido el fenómeno se irá incrementando. En este sentido, la presente iniciativa prevé la necesidad de darle facultades al Consejo Estatal y a los consejos escolares de participación social para coadyuvar con la autoridad educativa en la materia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, me permito someter a la consideración del Pleno el presente proyecto de decreto. Único, se reforman los artículos 13, fracción tercera y 45, 136, fracción segunda, 138, fracción sexta, 150, fracción sexta y 153 bis fracción primera, todos de la Ley de Educación para el Estado de Chihuahua, para quedar en los siguientes términos. Artículo 13. Además de las atribuciones exclusivas a las que se refiere el artículo 12 bis, la autoridad educativa estatal tiene las siguientes facultades y obligaciones. 3. Promover el establecimiento, la organización y el sostenimiento según las necesidades de la demanda en toda la entidad federativa de, inciso U, centros para la prevención, detección, atención y erradicación del ausentismo y la deserción escolar. 45. Crear y sostener un sistema estatal de prevención, detección, atención y erradicación del ausentismo y la deserción escolar para estudiantes del Estado. Artículo 136, fracción segunda. Coadyuvar a nivel estatal en actividades de seguridad escolar, protección civil, emergencia escolar y para detectar, prevenir y atender el ausentismo y la deserción escolar. Artículo 138, fracción sexta. Llevar a cabo las acciones necesarias para la participación de coordinación y de difusión necesarias para la protección civil, seguridad y emergencia escolar y para detectar, prevenir y atender el ausentismo y la deserción escolar. Artículo 150, fracción sexta. Instrumentos para prevenir, detectar, atender y erradicar el ausentismo y la deserción escolar. Artículo 153 bis, fracción primera. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos, ausentismos o deserciones mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades transitorios. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Económico, aprobado que sea túrnese a la Secretaría para los efectos legales que correspondan, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo al primer día del mes de diciembre del 2015. Atentamente, diputado Eloy García Tarín. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Gracias, sí, diputado. Nada más quería decirle al diputado si me permite sumarme a su iniciativa. Gracias, diputado, con gusto. Sí, diputada. Igual preguntarle al diputado García Tarín si me permite sumarme a su iniciativa. Diputado García Tarín. Diputado. También. Diputada, también. Muy bien. Muy bien, ¿alguien más con esta iniciativa? Muchas gracias. A continuación, haré uso de la tribuna a efecto de lectura de la iniciativa que he preparado, para la cual solicito al diputado Pedro Villalobos si puede, por favor, ocupar esta presidencia. Sí, señor. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Gracias. Compañeros, voy a dar lectura a una iniciativa que he preparado y que hemos estado trabajando por varios meses con ella en un tema que es quizá poco mencionado o poco atendido, pero que reviste una gran importancia para el presente y para el futuro del estado de Chihuahua. Es una iniciativa que busca establecer algunos mecanismos de protección a los mantos freáticos someros de todo el estado. Me refiero a los depósitos de agua dulce que existen en el subsuelo a no grandes profundidades. ¿Cuál es el problema que está teniendo los mantos someros en el estado de Chihuahua? No nada más debido a la importante desertificación que está padeciendo las praderas del estado, sino que hay una consecuencia delicada y grave debido al sobrepastoreo de muchas de las tierras ganaderas, donde las áreas específicas, que son las áreas de recarga de los mantos someros, han sido desprovistas de su follaje natural, de su condición natural de tierra, de plantas, lo que ha provocado que estos puntos de recarga, que son filtros naturales que tiene el propio ecosistema para recargarse, han perdido la condición filtrante y han perdido la condición filtrante, y esto ha provocado que el agua de lluvia que baja generalmente de los montes, y que estas áreas de recarga son áreas que por lo general geográficamente se ubican a pie de monte, el agua nada más fluya y corra por encima del suelo y no tenga la pausa correcta para poder filtrarse y recargar los mantos. Prácticamente el 100% de los mantos someros del estado están en una situación crítica. Las lluvias, que si bien han sido importantes en gran parte del desierto de Chihuahua, pues no han sido suficientes para recargar los mantos debido a esta condición de impermeabilidad que está en la que han incurrido estas zonas. Y es importante porque de los mantos que están localizados, que las universidades se han encargado de localizar, varios de estas cavernas subterráneas no muy profundas ya han colapsado por la falta de agua. No habrá manera de rescatar esas cavidades someras, pero sí estamos a tiempo de que se hagan acciones para poder salvaguardar
las aguas someras del subsuelo de muchos otros de los mantos. ¿Qué debe de ser el agua de estos mantos para nosotros? Primero, no nada más considerarla como una zona que provea de agua a la agricultura o a la ganadería o a las propias ciudades. Tenemos que ser conscientes que es un tema tan importante como lo es la soberanía, la propia soberanía estatal, al poder conservar en esta zona geográfica desértica, pero además en estas épocas donde en todo el mundo se está presentando una escasez muy importante de agua dulce y de agua potable. Entonces, la importancia, compañeros, de rescatar estos mantos someros, de que se hagan los programas de coordinación para rescatarlos, tiene que ver con la soberanía estatal, con el futuro propio de las ciudades y del campo de Chihuahua. Por eso daré lectura a este documento. Honorable Congreso del Estado, el suscrito Luis Fernando Rodríguez Giner, en mi carácter de diputado a la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, comparezco para presentar a consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con carácter de decreto por medio del cual se adicionan y reforman artículos de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua relativos a la conservación de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. El agua es un elemento vital para el desarrollo de las actividades humanas y de los procesos naturales. Por ello, la forma en que se realiza el manejo y la gestión de los recursos naturales influye de manera directa en la calidad, cantidad y distribución de los recursos hídricos. Las zonas de recarga son el primer componente del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, razón por la cual es imperante identificarlas y establecer mecanismos para reducir su vulnerabilidad. Para ello, conocer la situación hidrográfica en un espacio determinado es la alternativa que permite identificar las zonas de recarga hídrica, es decir, al conocer las condiciones del suelo y la disponibilidad de agua en una región, por área será posible identificar la capacidad de carga y de permeabilidad que harán posibles mejorar acciones para conservar o de conservación del recurso. En el ciclo hidrológico, la precipitación es uno de los procesos más importantes, pues genera todas las aguas superficiales o subterráneas y es el factor principal que controla la hidrología de una región. Por otra parte, la infiltración del agua al subsuelo es el proceso que permite que el agua se incorpore a los acuíferos, siendo esta una importante fuente de abastecimiento de recurso a la humanidad, especialmente en lugares áridos y semiáridos, donde son la única fuente permanente de agua. En este sentido, un estudio de la Comisión Nacional del Agua señala que los acuíferos ocupan alrededor del 50% del territorio nacional, que sustentan el riego a poco más de la tercera parte de la superficie total irrigada en el país, fuente de suministro de cerca del 75% del volumen de agua utilizado en las ciudades y que abastecen además a casi toda la población rural. Así pues, de continuar el manejo no sustentable de las aguas del subsuelo, los efectos serán el abatimiento de los niveles de agua subterránea, el agotamiento de las reservas, la desaparición de manantiales, la vegetación nativa, humedales, lagos, de ríos, ecosistemas completos y la disminución del rendimiento de pozos, la pérdida de la rentabilidad de la actividad agrícola, el deterioro de la calidad del agua, el incremento del costo de extracción y de consumo de energía eléctrica, mismos que se reflejarán directamente en el bienestar de la humanidad.
Con motivo de ello, se sugiere que en la Ley de Agua del Estado se haga mayor énfasis en la conservación de los recursos hídricos, proponiendo para tal efecto las siguientes adecuaciones. La reforma de la fracción octava del artículo 2, para que refiera como parte del objeto de la ley la coordinación entre autoridades de los 3 niveles para la realización de acciones no solo para el uso, aprovechamiento y explotación del agua, sino también para la conservación de las fuentes de abastecimiento y de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo. De manera complementaria, se propone que en el título 3 de Regulación y Conservación del Agua se adicione un capítulo 5 específico para la conservación del agua, pues actualmente no se encuentran previstas acciones concretas en tal sentido. De este modo quedarán contempladas aquellas medidas, proyectos y acciones de captación e infiltración de agua como medio para la conservación de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo, mediante la participación del Poder Ejecutivo del Estado, otras autoridades estatales, municipales, los sectores privados y social, y la coordinación de estos con la Federación. El objeto de la presente iniciativa es lograr mejoras en el manejo integral del agua mediante la implementación eficaz de estas disposiciones que considera la esfera competencial, la viabilidad técnica, la capacidad de agua del subsuelo y la permeabilidad de las zonas, pero sobre todo la importancia de la coordinación de las autoridades en la materia, que son quienes pueden hacerlo efectivo. Se busca proteger lo necesario para el desarrollo sustentable, para la recuperación y conservación de las fuentes de abastecimiento de agua que permitirán a futuras generaciones seguir contando con recursos suficientes y de calidad para vivir. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de decreto. Artículo único. Se adiciona el capítulo 5 de la conservación del agua con el artículo 86 bis dentro del título 3 de regulación y conservación del agua, y se reforma la fracción octava del artículo 2 ambos de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 2. La presente ley regulará su objeto a través de las siguientes disposiciones. Octavo, la coordinación entre el Estado y los municipios y de estos con la Federación para la realización de acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua, así como la conservación de las fuentes de abastecimiento de agua y de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo. Capítulo 5, conservación del agua. Para la conservación de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo y restauración en la medida de lo posible y del equilibrio hidrológico de la entidad, el Poder Ejecutivo promoverá la participación de autoridades estatales, municipales, así como los sectores privados y social, para la implementación de medidas, proyectos y acciones necesarias para la captación e infiltración de agua, de acuerdo a su ámbito de competencia, a la viabilidad técnica, la capacidad de carga y de permeabilidad de las zonas, considerando además la planeación y programación del desarrollo hidráulico del Estado, lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos aplicables. En su caso, promoverá ante la autoridad federal en la materia la coordinación y el establecimiento de convenios y acuerdos que permitan su participación en la implementación de dichas medidas, proyectos y acciones. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Económico, aprobado que sea, túrnese la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua el primer día del mes de diciembre del año 2015. Atentamente, diputado Luis Fernando Rodríguez Giner. Es una de las medidas muy sencillas, compañeros, que hemos propuesto, es que en la detección de las zonas de infiltración, la autoridad pueda denominar estas áreas como zonas protegidas. Muchas de ellas están en propiedades privadas, ranchos ganaderos, que sin embargo
revisando el índice de agostadero que tenemos en la pradera chihuahuense, que es de 10 hectáreas por vaca por año, o por cabeza por año, pues las áreas de infiltración pudieran ser de 1 hectárea, de 5 hectáreas y mucho. Entonces, la afectación no es tomando un área y generando áreas protegidas, no es más que de 1.5 o 0.4 o 0.3 de una vaca por zona de recarga. Entonces, el sacrificio que en un momento en esta específica idea y en esta específica propuesta sería para un rancho ganadero, sería el dejar de producir una cuarta parte de una vaca. No es realmente gran cosa para el beneficio que todo el Estado puede obtener. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Presidente. Adelante, diputado Humberto Pérez. Compañero diputado, si nos permite usted al grupo parlamentario unirnos a esta iniciativa y sobre todo mencionarle que esto es en apariencia sencillo, pero tiene una importancia que creo que en muy pocas ocasiones lo valoramos. Nos toca la oportunidad de estar en esta legislatura y quiero decirle que hemos tenido temporadas de lluvia muy favorables, pero la cantidad, o sea, me refiero a lo que escurre, no se ha aprovechado debidamente, llega a puntos en que se evapora. Y la otra es que creo que estas adiciones que usted propone va a permitir mucho a productores ganaderos, horticultores, agricultores aprovechar esta agua de lluvia, sobre todo para conservarla. Desgraciadamente ahorita, por malas interpretaciones y cuando la gente actúa de buena fe, que hace especies de tajos para conservar el agua, pues resulta que les ponen denuncias a través de la misma Conagua. Entonces, quisiéramos decirle que nos unimos y que estamos también conscientes de que esto va a ser de beneficio para el Estado en materia del agua, como grupo parlamentario. Claro que sí, muchas gracias. ¿Me permite un comentario adicional, diputado presidente? Adelante, diputado. Adelante. Muchas gracias, diputado. En verdad es una crisis que no hemos logrado dimensionar. La gran mayoría de los mantos someros están agotados, aún con lo que usted dice, las benéficas lluvias que hemos tenido en la pradera chihuahuense. ¿Por qué no se infiltra el agua? Porque las condiciones del subsuelo han sido modificadas y han tornado impermeables las zonas de recarga, los filtros naturales. Por eso la propuesta de que el gobierno haga y genere los convenios para poder restaurar las zonas de recarga y podamos volver a captar este líquido que ahorita llueve y está corriendo y se está perdiendo en la llanura y beneficia muy poco, se evapora, y los mantos que son bancos de riqueza, pero hay que ver la dimensión del problema. Es un banco de soberanía estatal. Es de soberanía estatal que protejamos las aguas de los mantos someros. Por eso le agradezco la atención y le agradezco mucho que se haya unido a esta iniciativa el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias. Gracias, diputado presidente. Adelante, diputado Javier Mendoza. Sí, si me permite, para sumarnos, es una buena propuesta, de verdad, necesaria para el estado de Chihuahua. Los mantos acuíferos ahorita sufren, en la mayoría de ellos, al menos en la zona noroeste, es muy crítica. Entonces sí se requieren reglamentarse, se requiere regular, pero además se requiere la voluntad de las autoridades y también de la gente que vivimos en esas regiones. Pues el día de mañana vamos a tener que salir de ahí, comentarte el acuífero Casarandes, Galeana, Janos o Ascensión. Antes bombeaban a 100, 120 pies, ahorita están bombeando en 700 pies. Es increíble, de veras, la manera en que se está yendo
este vital líquido. Y bueno, sumarnos como fracción para buscar la manera de generar políticas públicas que atiendan lo que tú planteas. Gracias, diputado. Muchas gracias al PRD. Adelante, diputado Rosenberg Loera. Diputado presidente, dada la importancia de esta iniciativa y sobre todo que tiene que ver también en parte del cuidado del agua con las actividades productivas, un tema que ha sido también en la agenda de un servidor y al cual le hemos apostado mucho, que las actividades productivas relacionadas con el uso del agua tienen que ir en ese cuidado y en esa sustentabilidad. Si nos permite sumarnos a su iniciativa. Con mucho gusto, muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. ¿Alguien más? La diputada Miriam. Claro que sí, muchas gracias, diputada. ¿Alguien más, diputados? Se recibe la iniciativa del diputado Fernando Giners y quedan adheridos el diputado Rosenberg Loera, diputado Humberto Pérez, el diputado Javier Mendoza y la diputada Miriam. Cada uno incluyendo sus fracciones parlamentarias. Gracias. Muy bien. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá verificativo el día jueves 3 de diciembre del año en curso a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo. Muchas gracias, señoras y señores legisladores, y muy buenas tardes.